Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, has dejado mi marca. Junto a ti buscaré otro mar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Galilea y Samaria. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se devolvieron a lo lejos y a grito le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No había habido nadie que fuera de este extranjero que volviera para dar gracias a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Muy buenos días, amigos, que tenemos el privilegio de seguir contando con esta audiencia de más de 24 años. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino a la verdad y la vida, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra se queda con nosotros. El evangelio de hoy es un evangelio como siempre he acabado de hacer. Fíjense, tener lepra era peor. No hay, vamos a traerlo ahora para gente que tenía el COVID, que tenía que andar con mascarilla, que tenía que aislarse. Entonces, los leprosos, inclusive se le ponía en los pies una campana para que cuando fueran entrando al pueblo se escucharan de que venían leprosos y tenían que mantenerse aislados. Estos leprosos
alcanzan a ver a Jesús e inmediatamente comienzan a vocearle a Jesús. Jesús le dice a ellos que se acerquen, pero todavía Jesús estaba en el proceso de darse a conocer. Y Jesús le dice a ellos de forma muy sencilla, llana, miren, vayan donde el sacerdote para que sea el sacerdote el que le ore para que ustedes se puedan sanar. Ellos comienzan a caminar hacia donde el sacerdote. O sea, escucharon a Jesús, lo escucharon. Sin embargo, cuando iban de camino, vieron que la lepra había desaparecido. La lepra ya no existía. Sin embargo, solamente uno de ellos se devuelve, que por cierto, samaritano, no cristiano, samaritano. Y Jesús pregunta, ¿dónde están los demás? Los demás, obviamente, que ya se sentían sanos, ¿para qué volver donde Jesús? Entonces, Jesús, al preguntarle dónde están los demás, realmente el único que tenía fe era ese que se devolvió. Y así pasa. Usted vive trabajando a espera de nada, con muchísima gente que son tan bárbaros, muchos de ellos, que usted conversa con ellos, usted tiene proyectos, usted lo dialoga y se los roban. Y se los roban y luego jamás son capaces ni siquiera de comentarle a usted cómo iban, cómo va ese proyecto, que cuando un proyecto es del país, cuando un proyecto es de la nación, un proyecto no es individual. Entonces este es un proyecto de vida, de Jesús, que Jesús viene a curar las heridas, a curar los enfermos. Y por eso Jesús le dice a ese que se devolvió, que creyó, vete, queda sano, pero queda sano por tu fe, queda sano porque él, distinto a los demás, se había desprendido del odio, del rencor, de la angurria, de la soberbia. Este vuelve humilde, donde este hombre, que en vez de alejarlo, los acoge. Así pasa continua y constantemente en los días que estamos viviendo, y que se acrecentan más. Y apenas, por ejemplo, mucha gente que se acerca a nosotros porque votaron por diputado que iban a verlo, que lo marcaron y jamás lo han visto. Si ustedes quieren, pónganlo a prueba, chequen quién es su diputado. Miren a ver si ustedes ven el senador de la capital, lo conocen en foto, pero nadie conoce los proyectos a los que ellos se habían comprometido a que usted lo conozca. El proyecto de Jesús es un proyecto distinto, porque es un proyecto de vida, es un proyecto de no solamente compartir
compartir con los apóstoles, con los que lo seguían. No, va más lejos, con un samaritano. Pero ese samaritano, ese que no era de su partido, ese es el que verdaderamente quiere, anhela, y no me estoy alejando de que hayan personas curadas de verdad. Pero eso es lo que hace la mayoría. La mayoría desde que le dan un cargo, que fueron y lo nombraron, lo designaron, o en el área militar, compartían contigo, y tan pronto alcanzan tener un puesto de mando, ya sus compañeros, subalternos, con sus excepciones, ya actúan distinto. En el día de hoy queremos compartir con ustedes también una situación que se da sobre el arzobispo de Santo Domingo, que en una entrevista el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Osoria, y ojalá producción lo vaya buscando, lo que dice Monseñor Osoria que está pasando. Dice Monseñor Osoria que los medios y los gobiernos quieren dividir la iglesia. La iglesia que creó Cristo Jesús es indivisible porque fue creada por Dios. Ahora, los obispos, los arzobispos, los sacerdotes son... No se oye, vamos a ver si lo escuchamos, por favor. Entre nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, puede haber división, y de hecho hay, porque somos distintos, somos diferentes, hay una diversidad entre nosotros, pero lo más importante es que seguimos a una única cabeza, Jesucristo, que nos une y que tenemos que seguir sus enseñanzas. La comunión eclesial es un elemento constitutivo para nosotros como iglesia. No podemos dejar de ninguna manera que nos dividan. Y hay mucha gente y muchos grupos y muchas instituciones y hasta gobiernos que nos quieren dividir. No digamos nada de los medios. Señores, la división, como dice el arzobispo, existe, pero existe desde dentro. Existe desde dentro. Lo que hay que comenzar a evangelizar, lo que hay que volver a como estaban las monjitas en los hospitales. Lo que hay es que los privados de libertad no ir un día con 3 panderetas y que orarle sin saber el acompañamiento emocional que tienen esos privados de libertad. Y a mí se me ocurre, viendo lo que dijo nuestro querido arzobispo, que la Santa Madre Iglesia es el más prolífero conglomerado humano creado por Dios para promover la salvación de la vida a través de la fe, conducta pura y de comportamiento decoroso. Incluso aparece definida como sacramento
signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo género humano. En la grandeza de su conformación está latente el contenido doctrinario del único hombre perfecto que ha vivido sobre la faz de la tierra, Cristo Jesús, enviado de Dios en manera de paradigma para que nadie alee ignorancia en la palabra abierta, para evitar la ocurrencia profana de quienes se atreviesen a oponerse ante la grandeza de Dios. Entonces, para alcanzar una finalidad tan asentada, organizó el batallón de laicos que somos nosotros para combatir las maldades morales que afectan a la humanidad después de que Cristo alcanzó al cielo. Tal es la razón por la cual los avances, que son grandes, pero se encuentran estancados. Y con el respeto de mi querido arzobispo, lo que hay es que salir a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Lo que necesitamos es obispo, sacerdote, que tengan apertura hacia el pueblo de Dios. Lo ideal sería que tengamos misioneros apasionados y en ningún caso convertirse en madrastra y así olvidar a los fieles hasta convertirse en ejecutivo de las grandes empresas. El sacerdote debe obedecer a un llamado especial, no a un antojo personal, por aquello de que la vocación es fundamental y ha de tener un carácter lleno de amor, presto a transmitir el rebaño. El estilo de vida de un sacerdote debe ser creíble a los ojos de la gente para acercarse a la caridad, porque un sacerdote no debe ser ocasional ante la amplitud de su familia, que son los pobres y menesterosos que claman la confesión. Yo no estoy contradiciendo a mi querido arzobispo. Yo lo que estoy compartiendo con él, que la iglesia de Cristo es la iglesia de los que tienen el privilegio de ese llamado sacerdotal, que rompen casi el vínculo con su familia para irse a las comunidades. Pero cuando el sacerdote se convierte en ejecutivo, cuando el arzobispo se convierte en una figura egregia, dimensionada, entonces entramos en una contradicción. No es los gobiernos que dividen la iglesia, porque cuando Trujillo insistió, la iglesia se paró, y la iglesia está para anunciar y denunciar. Tampoco la iglesia está para denunciar cosas sin integrar a las comunidades. Las comunidades tienen que ser integradas por nuestros pastores. Y no me refiero nada más a la iglesia católica. Me refiero a todas las iglesias, porque son las iglesias de Dios. Son las iglesias del único hombre que ha sido perfecto. Así comienza nuestro programa en el día de hoy, y quiero compartir con ustedes las noticias
más importante del día de hoy hasta este momento, que serían y son de mucho interés para ustedes. Iniciamos. Francisco Javier sugiere al gobierno congelar la tarifa energética hasta que se solucione la crisis del sector. Francisco, tú fuiste ministro de Industria y Comercio. La autopista Duarte, 50 hoyos entre Santo Domingo y Santiago complican el tránsito. El gobierno dominicano insiste en que ha reducido la deuda pública. La Suprema Corte de Justicia modifica el reglamento de la regulación de las parcelas. Construirán paso a desnivel en la Charles de Gaulle con La Victoria para evitar el caos de vehículos. República Dominicana ha aumentado las ayudas sociales en 65.46% y la pobreza se ha reducido un 4.2% según el gobierno. El remozamiento del Faro a Colón aún permanece en su fase inicial. Con amor y gratitud recuerdan el legado de Ibelice Prat de Pérez, distinguida maestra y luchadora revolucionaria, a 5 años de su partida. Movimientos sociales de la República Dominicana anuncian una gran marcha nacional. No dice cuáles son los movimientos. Sin puente peatonal, transeúntes desafían el tránsito en el paso a desnivel de Pintura. Militarizan zona tras video de haitianos bañándose en la fuente que suple el acueducto de Constanza. Residentes en Katanga denuncian llevan 3 semanas sin agua potable. Protestan en Loma Miranda por la paralización de los trabajos en el retorno de la autopista Duarte. Fuerza Nacional Progresista pide al presidente Abinader reformular la reforma agraria. Vecinos describen como violentos a la pareja de mujer reportada como desaparecida en San Cristóbal. Erradicar el hambre en Latinoamérica es una meta que requiere la voluntad política. Gobierno anuncia plan de fortalecer la salud mental en el sistema penitenciario. Presidente de Cuba califica vergonzoso Nobel de la Paz Marina Collado. Casa Blanca afirma que el premio Nobel puso la política por encima de la paz. Trump asegura tener los fondos para pagar a las tropas durante el cierre del gobierno con relación al presupuesto. Maduro organiza nuevos ejercicios militares tras Nobel de Machado. Expresidente George Biden se someterá de nuevo a radioterapia para tratar su cáncer. Dina Boluarte no irá a audiencia de impedimento de salida del país este 15, anuncia su abogado. El gobierno de Venezuela anuncia maniobra 5 escalas. Estados Unidos apoyará nuevo presidente de Perú, José Geri. Abogado de Boluarte, la expresidente destituida de Perú, dice que fue legal su remoción, pero arbitraria y irracionable. El gobierno de Estados Unidos despide a más de 1,000 empleados
en centros de control de prevención. Las bandas armadas perpetraron 24 masacres en el norte de Puerto Príncipe. Esas son las noticias más importantes en el día de hoy. Con relación al presidente Trump, que dice que le va a pagar a los soldados, es que al no ponerse de acuerdo con el presupuesto, entonces muchas oficinas han tenido que ser cerradas. Pero obviamente que las Fuerzas Armadas no van a dejar de estar funcionando. Miren, nosotros desde esta tribuna queremos compartir con ustedes lo que se llamó el Foro Público de la Era de Trujillo. Yo creo que por ahí producción lo tiene. El Foro Público de la Era de Trujillo era para desnotar, acabar y ridiculizar a personas que en un momento determinado no se ponían ante los pies de Trujillo. Entonces, en ese foro público pudimos ver cómo, por ejemplo, al doctor Balaguer se le acusa de haber construido una obra y que fuera tildado de inepto y acusado de ladrón. Desde la columna del foro público fue maltratado en palabras, destituido de la posición oficial que ostentaba. El presidente Balaguer inmediatamente fue objeto de duras y terribles críticas en el foro público. ¿Por qué traigo esto del foro público? Porque estos son los chismes que hay en muchas de las redes con la vida privada, con los candidatos políticos, y hay una ausencia de liderazgo. Y esa ausencia la venimos viniendo desde Estrella Ureña, con Horacio Vázquez, luego tenemos con el mismo Trujillo. Trujillo se hizo acompañar de los intelectuales más grandes, pero nunca le permitió sacar la cabeza. En una ocasión en que él quería abrir ya la democracia, entre comillas, comenzó a decirle que aspiraran a lo que más tenían condiciones. Y entonces Bonelli, Balaguer, Vidal y otros estaban en ese proceso. Cuando le tocó que le preguntaron a Joaquín Balaguer de sus aspiraciones, dijo que no, que él jamás aspiraría a la presidencia de la República, que lo único que le interesaba era servirle al jefe, que el que tenía muchas condiciones y estaba haciendo campaña para eso, y que él lo aprobaba que tenía condiciones, era Rafael Bonelli. Y usted sabe lo que le pasó a Bonelli, que fue para la 40. Entonces, si nosotros nos ponemos, por ejemplo, el mismo Partido Revolucionario Dominicano, cuando vinieron con muchos líderes, Miolán, Juan Bosch, muchos líderes, y ninguno se ponía de acuerdo.
luego de esa desgracia, viene el reordenamiento del Partido Revolucionario Dominicano, donde Marcio Mejía Ricari, Belice Prade Pérez, Hugo Tolentino Díaz, Atoy de Can, que era joven, Tony Raful, Casimiro Castro, una playa de gente con la cabeza como dirigente excelente, pero no eran líderes. El único que desarrolla un liderazgo verdadero se llama José Francisco Peña Gómez. Pero es más, Balaguer hace un acuerdo con Lora en el exilio, y luego, porque Lora es quien forma el partido, de que él iba del 66 al 70. Y Lora no pudo demostrar que era un verdadero líder. Y Balaguer, entonces desde el 68, rompe con él. Lora crea un pequeño partido, pero nunca pudo despegar. ¿Por qué traigo esto? Porque me preocupa, por ejemplo, en el Partido Reformista tuvimos a Víctor Gómez Berger, a Fernando Álvarez Bogar, a José Eduardo Leger. Eran jóvenes brillantes. Víctor Gómez Berger, con el Movimiento Nacional de la Juventud, llegó un momento que fue grande. Atoy de Can, para irme de una vez al PRD, cuando el 500.000 de la universidad fue un líder universitario. Para mí, uno de los políticos más terminados, pero no fue líder. Una cosa es el político, una cosa es el armador y otra cosa es el líder, que hoy por hoy los liderazgos se forman y se forjan a base de dinero. Y si comienzan con la campaña sucia, comenzaron con una campaña sucia que comenzó con Juan Bosch, Verdechino, Magluta, chocolatero, Joaquín Balaguer, que tenía dinero en las islas, Danilo Medina, que no tenía aura, a Leonel Fernández le escribieron un libro, Leonel y yo, a Hipólito Mejía, que se comían los filetes, las trabajadoras, al presidente Luis Abinader, que no le estaba pagando bien en las universidades y que habían unos ex empleados de una de las empresas del área hotelera que no estaban conformes con las prestaciones laborales. Entonces, vamos a caer en el nuevo Partido Revolucionario Moderno. Señores, jóvenes, hagan una reunión verdadera. Déjense de estar dando codazos, que la mayoría de ustedes, con excepción, ninguno son líderes. Ustedes lo que tienen son puestos. Salgan de ahí y comiencen a tirar. Bueno, Guido compitió sin tener puesto con el presidente Luis Abinader, y Guido, sin tener ninguna posición en la convención, sacó un 5%. Ustedes tienen condiciones, pero ustedes tienen que hacer un encuentro entre ustedes para fortalecer
el Partido Revolucionario Moderno dentro y es desde fuera que se gana. Con los miembros que tiene el Partido Revolucionario Moderno no se gana unas elecciones. Dedíquense a trabajar, dedíquense a tener un plan de austeridad. Y esto que regalan o que entregan, porque no la regalan porque no son de su bolsillo, la famosa fundita, que el plan, que el seguro médico, que unos lentecitos y... No, eso no funciona. Eso no funciona. Lo que funciona es verdaderamente trabajar, verdaderamente ser austero en el gasto público. Si no son austeros en el gasto público, si siguen el derrotero que llevan, que hay 3, 4 decretos prohibiendo que los vehículos oficiales trabajen, se desplacen los fines de semana, no es verdad que el Partido Revolucionario Moderno va en el 28 a mantener el poder. Tienen que hacer una reunión monolítica, porque ustedes son muy jóvenes. Recuerden o busquen el libro, la película del candidato. En esa película del candidato se ve cómo se forma un candidato, pero ese candidato no llega a ningún lado. ¿Ustedes saben por qué? Porque en la antigua Grecia la palabra democracia fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en la cual las decisiones fueran tomadas por los ciudadanos. Y en esa situación, la democracia es la palabra que fue acuñada y que hoy se habla de tener un país democrático sobre la base de la asamblea compuesta por todos los ciudadanos. Cuando solamente hay un grupo que quiere mandar de una manera radical sin cumplir las leyes, y es muy fácil, señores, y no me vean, chequen donde vivían la mayoría de los funcionarios de 20 años para acá, es más, de 5 años para acá, a ver si están en el mismo colegio, a ver si van a los mismos restaurantes, a ver los vehículos que andan y en las torres donde viven. Están aquí señalando la palestra que nos vamos a un cambio, y volvemos de inmediato para continuar con más contenido para ustedes. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with
to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Muchas obras hará usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Señores, el estado natural del hombre es la libertad. Es el estado natural del hombre. Es tan terrible eso que hay gente que le quitan la visa y creen que el mundo se le está cayendo. A usted le dicen que usted no puede salir de la ciudad o a lo que le dan prisión domiciliaria y se están muriendo. Nosotros tenemos más de 15 años tratando de que el brazalete electrónico que se usa en todas partes del mundo sea aplicado, pero no aplicado para los privados de libertad que hoy pagan $500 mensuales, que sea el Estado que lo ponga, que ese brazalete no le cuesta al Estado ni siquiera 15,000 pesos mensuales. Y me tocó hacer una exposición que quiero compartir con ustedes para que ustedes vean. Y ahí estaba doña Miriam Germán, esa patriota ilustre. Ahí estaban todos y vamos a compartir con ustedes esa humilde exposición. Ya se le dice que se va a buscar que se cubra y a darle sol se le pone este reloj, que es un brazalete electrónico con una autonomía de 48 horas, como dicen que la luz se va, para que no haya una situación. Yo quiero aclarar algo aquí. Solamente estoy enseñando la tecnología. Yo no soy ni vendedor ni representante y mucho menos la dirección. Nosotros lo que estamos enseñando es la tecnología que hay, que es barata. Ahí ustedes pueden ver que es barata, que es económica y que se pueden dar respuesta inmediata, que no hay que esperar, volver a ver los medios. A mí me molesta. Sí, yo ya he tenido varias reuniones con el ilustre nuevo director de los servicios penitenciarios. Se creó el cuerpo de probatoria, existe. Ahora, ¿cómo vamos a hablar de más cárceles cuando usted puede tener una cárcel virtual que le va a salir por lo menos en un 30% y esas personas van a poder trabajar, esas personas van a poder estar con su familia, esas personas, la familia no va a tener que ir a verlo, que esos son gastos. Entonces hablamos del hacinamiento de las cárceles. Construir más cárceles no es la solución. La solución es la prevención para que la gente, para que los ciudadanos no vayan a las cárceles. El castigo al crimen es sugerente porque se parece al título de una de las obras más conocidas del escritor Flor, una figura contramicial
que tras la consumación de un crimen ha de venir el castigo a través de sus representantes habituales, que es la palabra del juez, la palabra mágica de la sentencia. Pero cuando hay una sentencia que un privado de libertad cumple más del 50%, que el juez de la ejecución de la pena, que es el que le da seguimiento, que es el que tiene el comportamiento, porque no es ni siquiera la Procuraduría General de la República, es el juez de la ejecución de la pena. Después de más de un 50%, con un comportamiento que puede ir a la sociedad y dentro de la sociedad volver a integrarse a ella, la desgracia mayor es mantenerlo tras la reja. Claro está, con una vigilancia 24 horas del día y 7 días de la semana. La represión en las cárceles no cambia a nadie, al contrario, y se están haciendo esfuerzos y lo valoramos, porque de las cárceles salen muchos crímenes, pero también hay que darle la oportunidad. ¿Por qué? Porque si no se le da la oportunidad a un privado de libertad que ha cumplido, si a los jueces de la ejecución de la pena lo único que se le entrega es un libro de que para ir a firmar, eso se convertiría en una situación no creíble. Cuando usted le da la libertad condicional, no quiere decir que a privado de libertad usted ya le quitó la condena, él tiene la misma condena. La única condición es que su condena con su conducta la tiene en la calle. Pero tenemos que trabajar en la prevención. Se hizo un programa de las Naciones Unidas y yo fui de lo que, dándole cumplimiento a la voluntad del señor presidente que estaba en su programa de gobierno y del que trabajo de manera honorífica, que fue diseñado por nosotros, que el gabinete social lo tiene como, es lo único que puede exhibir, que lo hicimos nosotros. Si ustedes quieren decir que soy un yoísta o narcisista, yo me la juego. Miren, ese programa está diseñado de esta manera, con las juntas de vecinos. El presidente Hipólito Mejía fue el primero en que se pusiera en ejecución un programa con las tardes extendidas, presidente Hipólito Mejía, con las tardes extendidas, donde también el transporte a los estudiantes se le fueran a buscar. Vamos a compartir con ustedes para que ustedes vean cómo, no lo tiene Leo todavía, es normal ya en Leo eso. Entonces, ese programa se llama PROGIL, Programa de Jóvenes a la Integración Laboral. Pero eso fue un programa que tenía hasta guardería infantil. ¿Por qué? Porque hay niñas que nos preocupamos mucho en ver cuántas hay embarazadas, pero ¿cuál es la respuesta que damos? Vamos a compartir con ustedes el programa PROGIL, que es, ahí trabajó también doña Peggy y el general Manuel Antonio Lachapelle Suero y el general Soto Jiménez, que era el ministro de Defensa. Vamos a verlo.
Bueno, señores, vamos a ver, porque parece que había un poquito de asuntos técnicos. Vamos a verlo ahora. Vamos a ver si podemos compartir con ustedes este hermoso programa, que es la única forma de combatir la delincuencia. La delincuencia no se combate solamente llevando tropas a los barrios, porque no se pueden mantener ahí. La delincuencia se combate conviviendo con las juntas. Vamos a verlo con las juntas. Ella es Petronila, una luchadora mujer que día a día recorre las entrañas de Capotillo buscando a jóvenes y niños para llevarlos a Progil. Esto es Progil, el programa juvenil de integración laboral creado por el gobierno con el fin de cambiarle las sendas a aquellos barrios que no tenían posibilidades. Venga, sígame y descubra esta bella experiencia. Yo como tutora le doy el seguimiento a los niños, a los jóvenes. Yo lo voy a buscar a su casa. Yo desde las 11 de la mañana comienzo a llamar a los muchachos para que vayan a bañarse. Lo voy visitando casa por casa. Lo voy llamando para que se vayan a bañar, que vayan a arreglar, que ya es hora, que tengamos el tiempo encima. Entonces de ahí yo lo reúno y de ahí de reunirlo en mi casa, vamos subiendo. Yo tengo, allá abajo tengo 30 y pico. Tengo en la Sosa del Mercado, tengo 3. Tengo por la Cuava también tengo más. O sea que yo por todo tengo 68 muchachos. Progil es el programa de jóvenes de integración laboral, que es para aquellos jóvenes que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela, porque muchos de ellos han abandonado la escuela. Y se dio inicio en un programa piloto de 250 jóvenes. Sin embargo, al alcanzar ya los 60 días, hubo que darle cupo a 460 jóvenes. De esos 460 jóvenes, en la primera promoción de ellos, nosotros pudimos graduar de esa cantidad alrededor de 400 jóvenes. Bueno, aquí en el proyecto yo realizo muchas cosas. Me dedico a tallar madera, a hacerle dibujo a la madera. Estoy aprendiendo a tallar muebles, espaldales de cama, como una serie de dibujos artesanos. Vi que había una ayuda para mí sobre este programa y decidí echar hacia adelante. Aquí me dieron buenas orientaciones, que en realidad pudo ayudarme a yo recuperarme de todo eso. Señores, así se combate la delincuencia. Mire, la mayoría de esos jóvenes son, muchos de ellos profesionales, otros están en el área técnica, otros ya trabajan en Infotec, de manera que, señores, el presidente quiere, pero la tropa es mala, con sus excepciones. Nada, así termina nuestro programa en el día de hoy. Gracias por su sintonía y vamos a construir, como dijo San Juan Pablo II, un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Gracias, hasta el próximo domingo. Que Dios lo bendiga. Presidente, cuente con nosotros. Muchas gracias.